pronto tú eliges un actor que no es de, pues no sé, que no es, al final no es lo que tú pensabas, porque es más antipático o porque es más distante, pues entonces haces de él un personaje también más duro de lo que pensabas en el guión, que a lo mejor era más de comedia, y entonces no se trata de forzarle a que haga, ¿no? A que haga lo que tú habías pensado, sino aprovecharte del actor y sacar del actor o de la actriz lo más que tenga dentro, sea lo que sea, ¿no? Las emociones que tenga. Igual pasa en una película, con todos los días, hay algo que cambia, sobre todo si ruedas en Cuba. Yo tengo dos experiencias de filmar en Cuba, entonces, pues en Cuba los dos problemas que hay es que todo el mundo es muy simpático, todo el mundo ayuda, pero, y es más barato que rodar que en España, pero cuando te dan por fin los camiones, pues no hay gasolina, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay gasolina, pues ya no hay camiones. Entonces, bueno, pues estas cosas, tú tienes que seguir rodando como sea, ¿no? Bueno, pues esas son las circunstancias reales de una película. Por eso cuando se analizan las películas tan fríamente y tan distantemente, pues yo siempre pienso que eso de partir de la idea núcleo de una película, ¿no? Si la película habla de la insolidaridad humana o de yo qué sé, o de la desgracia de la inmigración, pues bueno, pues yo lo que os digo es que nunca se parte de una idea tan abstracta, ¿no? Sino que se parte, obviamente, pues de una imagen, de una situación. Bueno, entonces, o sea, entonces lo que vamos a intentar saber aquí es cómo surge una chispa. La chispa primera, ¿no? La que incendia el bosque, que en este caso sería la primera que te sirve para empezar a inventar una película, empezar a añadirle cosas, ¿no? Claro, no sabemos lo que Carlos Lechuga fue lo primero que pensó, ¿no? Como si lo sabemos de otras películas clásicas, por ejemplo, pues algunas películas clásicas nos dicen, bueno, pues yo recuerdo una de Visconti que decía, bueno, pues, la película me empezó porque vi una mujer caída en la calle que enseñaba las ligas, ¿no? Y de pronto surge toda una obra maestra. Romachita Perta, por ejemplo, pues también siempre dicen que surgió de ver a Ana Magnani también ahí tendida en la calle, y entonces de ahí, vamos, una persona que luego fue Ana Magnani, tendida en la calle, entonces de ahí surgió toda una película. Pero la película no surge nunca de una idea abstracta. Eso viene después, ¿no? Cuando uno lee esos libros que están muy bien, sobre el guión de McKee y tal, pues está muy bien, pero claro, los análisis vienen después de la creación. Y lo que vamos a intentar hablar ahora es de la creación de una película, ¿no? De cómo se crea una película o cualquier otra cosa, pero en este caso una película. El momento de la creación y luego cómo te tienes que adaptar a las cosas que ocurren. Y luego tenemos, finalmente, al proyectar una película, tenemos que contar con que cada espectador pues no tiene la mente en blanco, ¿no? Sino que los espectadores pues traen con ellos, cada espectador vamos al cine con nuestro propio cortejo de experiencias y sobre todo de fobias y de filias, ¿no? Ahí, siempre que vamos al cine, pues tenemos un actor que nos cae bien, una actriz que nos cae bien o mal, y con eso, o con una situación, y con eso proyectamos nuestras propias angustias, nuestras emociones, pero también nuestras fobias, ¿no? Nuestras manías. O sea, hay actores que por muy buenos que sean, pues no gustan y no le gustan a uno y no gustan, ¿no? O situaciones desagradables que no... bueno, pues yo tengo las mías, por ejemplo, ¿no? Hay un determinado tipo de cosas que salen, y aunque, por ejemplo, a mí, pues las películas que tratan del tema del aborto, pues no me gustan, ¿no? Entonces las respeto mucho, pero siempre que voy, pues me desagrada. Entonces me producen un tanto rechazo. Entonces, cada espectador, o sea, saco una cosa casi personal, ¿no? O sea, cada espectador proyecta en la pantalla sus propias filias y fobias, ¿no? Y eso hace un resultado distinto del que pensaba el director, por supuesto, ¿no? Y luego, además, pues están las cosas que uno piensa y que no pensó nunca el director. Hace un momento me preguntaban que si mis películas tenían una interpretación siempre la que yo pensaba y lo que pensaban los demás. Pues nunca, nunca.
nunca, siempre la gente ha encontrado, por lo menos en mis películas, unas cosas que yo no había pensado. Que no es que no existan y no sean y no me parezcan bien, ¿no? Sino que simplemente yo no los había pensado y el espectador, pues con su ideología, ¿no? Y con sus propias emociones, pues entonces ha puesto. Ya me empezó con la primera película que hice, que era Habla Mudita. Pues si Habla Mudita, pues trataba de un editor que estaba en un monte, se encontraba con una chica muda, la quería enseñar a hablar. Bueno, pues por muchas vueltas que yo le di, o sea, por muchas veces que lo negué, pues siempre la gente pensó, porque era la única película que he hecho bajo censura, pues existía todavía la censura, pues entonces aquello representaba la España, digamos, arrojada, que no dejaban hablar. Pues no era mi intención para nada, ¿no? Pero el espectador tenía todo el derecho del mundo a proyectar en la pantalla lo que ya llevaba de su casa, ¿no? Y eso es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta y que es muy curioso porque nunca se enseña ni en los talleres de dirección ni en los talleres de guión, ¿no? Que es el cortejo que determinado tipo de espectadores, unas veces son los españoles, otras veces son los cubanos, unas veces son mujeres, otras veces son hombres, otras veces son de una tendencia sexual y otras de otra, y que entonces que les ofende, ¿no? Hay cosas que les ofenden o cosas que les dan, digamos, les más cuerda en sus propias ideas y en sus propias emociones. Todo eso es una película, no solo esa idea abstracta de un análisis que haga Carlos Bollero en el país. Porque eso es un análisis posterior, pero los análisis solo son de cosas que primero han existido, no analíticamente, sino que han sido creadas. Bueno, entonces vosotros, a ver quién se anima, y vosotros, ¿qué pensáis que el director ha querido decir con la película? Así lo primero, o sea, antes de que la inventara, vosotros qué pensáis, a ver quién se anima. ¿Qué pensáis que es lo primero qué imagen tendría vosotros como directores y directoras un día? Si he traído este ejemplo, esta película, justamente porque es una película muy fácil de producir y que es muy directa y muy asequible. ¿Vosotros cuál pensáis que es la primera idea que tuvo este director al hacer la película? ¿O qué imagen, o qué sensación, o qué le pasaba? Intentaba reflejar un poco la sociedad, la sociedad cubana. Intentaba reflejar ese patriotismo, esa idea de cómo hay que, hay que apoyar el país, pero a la vez las dificultades que daban todo ese momento en el que estaba la película. Y yo creo que quería poner un drama, digo, muy enfocado a las personas que estaban reales, ¿no? Claro, que él veía por ahí. Sí, no parece una historia como muy... Perdona, que me está faltando el aire. No parece una persona muy... No parece que intente dar un drama demasiado extremo. Es algo... Tiene su extremismo, ¿vale? Pero no... Parece que quería dar algo de a pie, algo que sucedía y que sucede. Y creo que quería que empatizaras. Eso es muy importante. Eso a la hora de inventarse la película, esa palabra que has dicho, es tan importante como la idea, ¿no? De hecho, hasta creo que hay personajes que para alguien como nosotros, que bueno, estoy generalizando, ¿vale? Pero para un español, por ejemplo, podría sentirse identificado. Por ejemplo, en la parte en la que la señora mayor se da cuenta de que le falta un reloj, a lo mejor tú no has vivido el drama de estar limpiando en una casa 24 horas y tener que robar para poder dar de comer a tu familia. Pero a lo mejor sí te ha faltado algo alguna vez en casa y has dudado de alguien. Entonces, incluso ahí intenta buscar varios frentes el director a la hora de reflejar ese drama de cómo hay gente que incluso, o sea, porque la señora que tiene que despedir llora porque le molesta, o sea, de verdad siente hacer lo que está haciendo, pero se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Y la persona que la despide llora como el reflejo de que esa persona sabe lo que está viviendo la persona que está echando. No es indiferente. Y luego está la persona que es indiferente, que también está reflejada. Pero quiero decir que parece que quería tratar el drama de una manera más cercana. No un dramón de estos de morir todo el mundo, gente que tiroteo. O sea, no ha buscado eso en ningún momento. En ningún momento ha habido ese golpe que a veces sucede en estos dramas, ¿no? Este atropello involuntario, esta redada que matan al padre, bueno, al padre, al padrastro, al señor este exocupado de la familia. No ha habido ese golpe duro. Ha intentado que fuera fluido. Ha intentado que terminara de una manera estática, para que tú te sientas, pues igual que como ha salido, pero con una idea más en la cabeza. No conmocionado por un tiroteo, no conmocionado
sangre, no conmocionado. ¿Quiere que salgas? Pues con esa idea. Bueno, o sea que tú lo que piensas, y yo pienso que eso es uno de los aciertos del guionista-director. Para entendernos, hablaremos del guión y de la dirección, pero muchas veces es el mismo, ¿no? Pero en fin, en este caso, por realidades analíticas, lo separamos, aunque sea el mismo. Entonces, hay una cosa que tú has señalado y que parece que está en toda la película, y que eso ya viene de origen. O sea que nos ponemos en el caso del director y el director dice, bueno, voy a hacer un testimonio sobre la Cuba actual, ¿no? Pero el ejemplo que has puesto es uno de los múltiples ejemplos que se puede poner en la película. Él ha puesto como, forzado por las circunstancias, una mujer roba un reloj de una persona que se porta bien con ella, aparentemente, de una familia que se ve que hace mucho tiempo que conoce y que casi es cercana, ¿no? Pero mientras inventa esa escena, y esa escena puede servir de ejemplo seguramente a casi toda la película, mientras inventa esa escena tenía dos opciones. Estamos inventando la escena por el director, no nos importa que luego no haya sido así. Estamos inventando estamos tratando de acercarnos a cómo se inventa una película, ¿eh? O sea, que estamos en el corazón de la creación. No nos importa que luego no fuera así, que me imagino que sí ha sido así. Entonces, el director, Carlos Lechuga, nos lleva a esta cosa tan existencial que es el robo por necesidad, ¿no? Eso que está a la orden del día. Muchas películas, el robo por necesidad. Bueno, pero eso solo es una parte de la escena y del problema. Porque podía ocurrir que él, cuando pone a quien roba algo, en este caso es una señora mayor, o sea que fijaros que el creador ha elegido también una persona débil, ¿no? O sea, no roba a un rico despótico, sino que ha tenido el talento, para eso hay que tener talento, ¿eh? De elegir que el robo sea a una persona débil, mayor, que en principio no nos cae antipática, sino que nos cae más neutra. Y no solo ha hecho eso en esa parte de la creación, sino que la reacción de esa persona, en vez de ser, digamos, violenta o autoritaria, y decir te denuncio a la policía y todo eso, para crear más empatía todavía a la situación, ¿no? y poner más traje, más drama al asunto, ha hecho que sí, que la eche, pero que lo sienta, ¿no? Pero no nos ha ahorrado el drama, porque la echa, o sea, no la perdona, como sería en una película española de los años 40, ¿no? Dice, bueno, pues te perdono. O, al contrario, en una película de hoy, que sería seguramente que la denuncia a la policía. Dice, ay, pues lo siento mucho, pero te denuncio a la policía. No, es o sea, no nos ha ahorrado la dureza de la situación, porque la echa. Pero al mismo tiempo nos ha creado una cierta empatía por esa persona que evidentemente pues la pagará poco, a esa chica la pagará poco, ella tiene recursos y la otra no, o sea que crea una desigualdad social que además seguramente para los que no conocen mucho Cuba pues les parecerá rara, ¿no? Que haya una persona rica y otra, en un país de ese tipo. Bueno, pues eso tú has señalado una de las llaves de lo que pienso yo que por lo que esta película resulta buena, y es que en vez de crear una cosa de buenos y malos, pues evidentemente ha creado empatía con el personaje de ella, de la que roba, la chica, y también por esa anciana inerme que sufre un robo, ¿no? Bueno, pues lo curioso de eso es que en vez de ablandar la situación, nos la pone más dura todavía, ¿no? Porque vemos que incluso, o sea, que con buenos sentimientos no se construye ni el socialismo ni nada, sino que simplemente
Las situaciones mandan sobre las personas, ¿no? O sea que nos crea el drama nos entra más justamente porque roba a una persona inerme y mayor que tampoco tendrá muchos recursos, ¿no? Bueno, pues de eso pienso yo que está teñida toda la película. ¿Quién sabe? Estamos legitimados para imaginarnos que quizá el director partió de la primera vez que dijo, oye, voy a hacer una película. ¿Ah, sí? ¿Vas a hacer una película? ¿Sobre qué? No, pues sobre una cosa, sobre la caña de azúcar. Y entonces estamos perfectamente legitimados para pensar que a lo mejor surgió pues de eso, de un robo. Es posible que haya surgido, eso ya es una aventura, o sea, por mi parte es un poco, es una idea que no sé si es real, pero no importa. Es posible que haya surgido de la venta clandestina de carne, ¿no? En Cuba, que es una cosa muy habitual, quiere decir que hay mucha gente que arriesga su libertad y su tal vendiendo carne, que por otra parte yo siempre pienso que es una carne putrefacta, porque van dando por ahí no sé cuánto tiempo, además ha sido sacrificada fuera de las normas higiénicas normales de un matadero y la gente lo compra, ¿no? Bueno, pues eso yo lo digo porque yo en un cuento que escribí sobre Cuba, yo partí de una cosa así, ¿no? de la venta clandestina de de carne, porque es una situación que uno ha visto, conoce, ¿no? En este caso, hay dos cosas generales. Tú has dicho esta cuestión particular, que puede ser que haya sido la chispa, ¿eh? Y si no ha sido esa la chispa, pues habrá sido una parecida. Pero la situación general de la que ha podido partir, pues es posible que el director, que podía haber sido uno de vosotros si vivierais en Cuba, viví en España en otra cosa distinta pero parecida, es paseando por los campos de caña de azúcar que ya no se recoge, ¿no? Porque en Cuba pues ya se ha abandonado la recogida del azúcar porque por el mercado mundial no absorbe lo que antes absorbía y entonces la caña de azúcar está allí, ¿no? Sin que nadie la corte, después de haber sido ¿no? Una de las cosas de la revolución, de hacer la zafra esta millonaria en los años primeros de la revolución. Bueno, pues ahora esas imágenes que están al principio y al final, y cuando ellos pasean, para un cubano son muy reconocibles, ¿no? Porque es una caña de azúcar sin recoger. Es como aquí, si por aquí nos enseñan un poco naranjales, que también ocurre, de naranjas sin recoger, porque hoy no se recoge muchas veces la naranja, porque los mercados se han empobrecido, entonces cuesta más recoger la naranja, ¿no? que lo que le dan al propietario por ella en los mercados. Bueno, pues entonces para nosotros la película sería ver en Valencia unos grandes naranjales con unas naranjas allí pudriéndose, ¿no? Pues para un cubano ver esos campos de caña de azúcar sin cortar, pues es una imagen muy potente y muy terrible, porque de alguna manera pues la caña de azúcar está casi en la historia de Cuba, ¿no? Eso y las centrales, esa central abandonada, cuando eso ha sido el motor de la economía del país durante siglos, pues ver una fábrica de azúcar, una central azucarera sin funcionar. Es un poco terrible, ¿no? Pero eso es universal, puesto que hoy con el decline, con la industria declinante que hay, por ejemplo, en España, de muchas cosas, ¿no? De muchas fábricas abandonadas, pues es una imagen casi global que todo el mundo entiende, que es que no hay producción y se abandona una fábrica, ¿no? Esa podría ser otra de las ideas madres de la película, digo, de las imágenes potentes que el director o que a uno mismo se le puede ocurrir, ¿no? Aquí sería, a un valenciano se le ocurriría eso de los naranjales, a él se le ocurre lo de ver una fábrica sin gente, ¿no? Esa sería una de las ideas fuertes de la creación. Pero yo os insisto, que nunca sería, no, el declive industrial cubano, no, eso es una idea abstracta. O sea, el director de cine y el guionista, lo que parte es que un día está por el campo y ve aquello y dice, coño, aquí hay una película, ¿eh? O sea, esa sería una de las ideas, de las ideas madres. Pero vamos seguimos avanzando.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo os tratan la película? Si os parece que eso también en vosotros mismos originaría ganas de contársela a otro, pues imaginaros que a la salida de aquí, pues os preguntan de qué trata la película Melaza y vosotros la contáis. ¿Qué opináis de cómo se tratan las relaciones amorosas y sexuales en la película? A ver, ¿os parecen bien? ¿Os parecen mal? ¿Os parecen grotescas? ¿Os parecen duras? ¿Os parecen blandas? ¿No os parecen nada? ¿Eh? Recatada. En comparación con otros trabajos, bastante lírico yo diría, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? O O sea, sea, no hay grandes, no hay desnudos, no no hay hay... desnudos, no hay, vamos, no sé. A su vez original es bonita la secuencia de la bañera. La bañera. Por eso digo lírico, porque Porque, bueno, porque ella se supone que ha sido casi violada, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es curioso que la primera imagen que vemos, ¿no? Es una imagen de dos personas haciendo el amor y que luego lo curioso, a mí me resultó muy curioso cuando vi la película, que son marido y mujer, ¿no? O sea, que digamos que no, pero que no hacen el amor en su casa, sino que tienen que buscar la expansión fuera de su casa, ¿no? Bueno, eso a mí me resultó curioso y creo que esa es otra de las ideas madres de la película. Una sería el declive, el declive de la transformación del azúcar en Cuba, ¿no? Para ellos ha sido no solo traumático desde el punto de vista económico, ¿no? de la economía cubana, y es que el azúcar pues no tiene la potencia vendedora que tenía en siglos pasados y que construyó casi la isla. Eh, o sea, por un lado eso, sino que también eso es una habilidad del director y una cosa que siempre hay que tener en cuenta cuando haces una película, y es poder sacar las situaciones individuales de una situación general, ¿no? La situación general es el declive de la transformación del azúcar en Cuba. Y entonces, pues, ¿qué le pasa a la gente? A mí me parece que es muy potente la imagen con la que empieza la película, con la que termina, y es que pasa una avioneta tirando la prensa oficial, ¿no? Pero no hay nadie que la lea. No hay nadie que la lea porque no hay trabajadores. Pone ahí trabajadores. Y entonces no hay trabajadores simplemente porque no hay empleo. Pero eso podía ocurrir en España también, ¿no? En una fábrica cerrada, pues en mi país, por ejemplo, en el norte, en el norte hay una gran fábrica, que fue la fábrica de mi niñez, se llamaba Las Miace, y bueno, pues esa cerró, tenía miles y miles o sea, daba de comer a toda la región, y ahora pues no da de comer a nadie porque está cerrada. Bueno, pues, o sea que no es solo una situación cubana, ¿no? Entonces, esas imágenes son muy potentes. El director, en vez de hablar, en vez de sacar vamos, en vez de dar ideología sobre lo que es la caída del socialismo, pues entonces la imagen que da, que es muy potente, es esta fábrica no tiene obreros, no tiene trabajadores. Y ahí viene ya la parte artística, ¿no? O sea, ¿cómo se cuenta eso? Tú dices, bueno, pues yo vivo en Cuba y quiero hacer una película que se va a llamar Melaza. ¿Y cómo doy, ¿no? ¿Cómo cuento, cómo contamos el hecho de que la fábrica está cerrada? ¿Con unas imágenes solo de la fábrica cerrada? Bueno, sí, eso está bien, pero no sabemos porque esa imagen podría interpretarse como que, bueno, que están de huelga o que está cerrada desde hace poco o algo así, ¿no? Entonces, la imagen potente, la imagen de un buen cineasta, es la que nos está dando el director, que es que, o sea, eso es una imagen potente, hay que inventarla, ¿eh? Ahora la hemos visto, me parece fácil, pero hay que inventarla. La imagen potente es que se oye
ruido de un avión, y entonces la prensa que cae nadie la lee, ni nadie la va a leer, ni nadie desata los paquetes, ¿no? Y termina con eso. Bueno, pues eso es una imagen sintética que a mí yo creo que es muy potente para representar una idea más general. Las ideas generales en el cine son muy malas, siempre son muy malas, ¿no? El meter la política en el cine podía ser que alguien, ¿no? Podía ser incluso un artículo de un periódico, o un señor que echa un speech en una fábrica, una fábrica no, porque está cerrada, diciendo parece mentira, se han cerrado las fábricas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues lo que ha encontrado el director, además es una imagen barata, de una película barata, que es que el sistema, la oficialidad, sigue tirando periódicos, ¿no? Y sigue mandando los periódicos, porque podrían pensar, bueno, pues que no hay nadie que los lee, pues no tiramos el periódico. Pero no, sin embargo, la rutina administrativa sigue, y no hay nadie que lo lea. Bueno, pues es una imagen por la que habría que felicitar al director, porque es una imagen que de alguna manera nos pone enseguida en situación, ¿no? Es una imagen importante porque la utiliza al final, ¿no? Es una fábrica sin trabajadores, pero el sistema sigue editando papeles como si existieran, aunque no haya nadie que los lea, ¿no? Bueno, ¿qué opináis de esas imágenes? ¿Os parece que alguien que conozca Cuba? Pero esas imágenes, además de el paso del camión con la megafonía soltando el discurso, o la contradicción de la piscina sin agua, es como que el país va por un lado, las personas van por un lado, tienen vida, y por otro está la tramoya como un Las Vegas, pero en Cuba, o sea, algo artificial, y yo qué sé, la organización, el país sigue adelante con sus eslóganes y tal, y por otro está la necesidad de la gente de vivir, de comer, de existir, de amar. Bueno, ya veis que además la película se ha rodado en Cuba. ¿Sí? ¿Se ha estrenado No, en Cuba? no, Pregunto. eso no. Porque sabe que en Panamá Eso sí no. que se han estrenado, claro. No, eso no. Y Pero hablamos bueno, lo han antes dejado, de que había habido un poco de censura. pero lo han dejado hacer, evidentemente, ¿no? Lo han dejado hacer, y además el ICAI, que es la entidad, digamos, oficial de hacer las películas, está en la película, no pagando, pero colaborando. Entonces, ahí el hombre este pues ha tenido que lidiar con la censura, evidentemente. Luego la película no se ha estrenado, pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Para expresar esa situación, ¿no? Que decimos, o que tú dices, que es que la gente está en un lado y, digamos, la administración va por otro, ¿no? La administración, como quieras llamarlo, la dictadura, el gobierno, el socialismo, como eso ya, cada uno, porque en las películas lo que es malísimo siempre es utilizar, digamos, el equivalente de estas palabras que estoy diciendo, ¿no? Sino que él dice, bueno, pues ahí van los periódicos que nadie lee. Y a mí me parece que una de las cosas más bonitas de la película, las imágenes más potentes de la película, que evidentemente es una idea de director, más que de guionista, vamos, de director-guionista, pero porque es una imagen visual, que es casi una metáfora, y que es muy potente, es la imagen de una piscina vacía, donde todavía los niños hacen como que nada, ¿no? Bueno, es una imagen muy potente, que evidentemente también puede haber surgido, ¿no? de verlo, de que el director lo haya visto y haya dicho, ahí hay una película, ¿no? Esto es un país donde no hay agua y los niños aprenden a nadar sin agua. Bueno, pues es una imagen muy bonita, muy potente y muy sutil, ¿no? O sea que me alegro que lo hayas, o sea, quiero decirte, vosotros fíjate que mientras yo pregunto, vosotros lo que estáis diciéndome son, no habláis de la historia, sino que habláis de las imágenes. ¿Por qué? Porque de una película lo que se recuerda son las imágenes, no a veces la complejidad de la historia, ¿no? Según pasa el tiempo, cuando pasan años, a uno se le olvidan incluso los títulos de la película, ¿no? ¿Cómo se llama aquella película que pasaba en tal sitio? Y no te acuerdas del título. Por supuesto, muchas veces no te acuerdas de las peculiaridades de la historia. No te acuerdas si ellos se van, se quedan, se casan, se divorcian, ¿no? Pero te quedan las imágenes. Entonces, es curioso que a los 10 minutos de haber terminado la película, ¿no? Tú, la primera imagen que de pronto evocas es la de una piscina vacía, con los niños, porque eso seguramente es la imagen
que nos quedará una de las imágenes que nos quedará de esta película cuando no nos acordemos ya más de ella, y ya las cosas hayan cambiado en Cuba, si es que cambian alguna vez, y cuando lo que sea, entonces nos quedarán trocitos de imágenes sueltas. Y eso son las películas, eso es la memoria, ¿no? Eso es la memoria. Imágenes sueltas que luego, haciendo un esfuerzo, quizá logres meter en una historia que a lo mejor tú te vuelves a reinventar, ¿no? Y las películas que merece la pena recordarse, 10 años más tarde, 20 años más tarde, las películas de nuestra vida, no están hechas de una historia, casi nunca están hechas de una historia, porque muchas veces no nos acordamos ni de los finales, ni de cómo empezó, ni muchas veces de los actores, qué actor era, sino que están hechas de imágenes. De ahí la gran importancia que tiene no solo el guión, que siempre hablamos de los guiones, sino la importancia que tiene el encontrar imágenes representativas y emblemáticas y emocionales, que son las que de verdad nos hacen identificarnos con una película, ¿no? Bueno, en realidad esto es lo que yo os quería hablar de la creación de una película. O sea que estamos en la meta, ¿no? Yo os quería hablar de todo, sobre cómo una película se compone de dos cosas principales. Por supuesto, el guión. Todo el mundo está de acuerdo que lo principal es el guión. Pero no cabe duda que al lado del guión está la realización de ese guión, ¿no? Porque un guión, además, fíjate que cuando se publican los guiones sueltos, pues se leen y no sabemos, si no hemos visto la película, pues no sabemos ni qué es, ¿no? En cambio, las imágenes, que son las del director, pues sí que tienen potencia. ¿Y de qué están hechas esas imágenes? Esas imágenes siempre están hechas con personas, ¿no? Con actores. O sea, que aunque siempre en este tipo de análisis siempre se habla del guión, porque se habla de la historia, parece como si estuviéramos reduciendo una película a su historia, sin embargo, no es tan fácil hablar de las imágenes, que son las que inventa el director, pero ahí están. Y tan importante como las imágenes o la puesta en escena está lo que es las personas que se mueven dentro, ¿no? Que es la gran diferencia con la literatura. En la literatura, pues no tiene actores. Y en el cine sí, por eso el tercer pilar del trípode, digamos, de una película, aparte del guión y de la realización, y con la misma importancia que ello, es la elección y la interpretación de los actores. A vosotros, ¿qué os parecen estos dos actores principales? ¿Os parece que están bien? ¿Os parecen demasiado guapos? ¿Os parece que lo hacen bien, que lo hacen mal, que son sosos? ¿Qué os parecen los actores? No son actores conocidos por nosotros, ¿no? Aunque en Cuba lo sean. A ver, ¿quién quiere hablar de los actores? De esta película o de cualquiera, ¿eh? Hombre, actores, ellos son conocidos en Cuba muchísimo. Yo soy cubano, aunque vivo aquí hace muchos años. Sobre todo, los dos tienen bastantes películas hechas y incluso trabajos interesantes en ese día. A mí lo que sí me parece, porque siempre he dicho que no hay actores buenos ni malos, siempre la mano del director a la hora de establecer el ritmo, de crear la atmósfera, ahí tiene que estar la mano del director, es mi criterio, es mi interpretación de joven, aunque no soy actor. Pero a mí me parece en sí que están como un poco como faltos de energía y justo a lo mejor es lo que lo es intencionalmente, porque para mí el director lo que quiere es contar una historia donde se refleje que el discurso oficial es una cosa y la realidad es otra, ¿no? Y un poco que ese tedio, que esa desidia colorea y matiza una situación real, ¿sabes? Que igual fue una intención, una característica que el director le pidió, pero a mí como espectador me pareció que como cubano se le faltaba como en Cuba se habla más rápido, se actúa más rápido, se camina muy rápido, todo se hace rápido, se habla rápido, y me pareció eso, pero tampoco quiero decir que esté mal, ¿no? Sencillamente hacer esa... O sea, que te pareció que la interpretación, por así decirlo, era un poco plana, un poco pasiva. Sí, plano, bastante plano. Y que es verdad, y yo soy testigo de eso, que es verdad que en Cuba, pobres o ricos, son mucho más vitales, ¿no? Sí, todo es rápido. Estos parecen un poco más lánguidos. Todo es rápido, incluso en la parte del final, de la emulación y todo eso, porque se dan cifras, y lo hemos visto, ¿no? Son cifras exactas que terminan en 63 millones, que terminan en 21, los egresados, los matriculados,
decía, pero el día de la fiesta para dar la cifra la piscina está llena. O sea, eso es un mensaje que está queriendo decir él. O sea, ni siquiera en la fiesta, que están esos tamboreros que son tan fiesteros, tan naturales nuestros, están sosesos. Sí, está muy soso, sí. Claro, Sí, sí. es un criterio personal, ¿no? Sí, no refleja mucho cómo son los cubanos, aunque en la miseria, vamos, sí, que son más... Pero bueno, eso está claro que esa cadencia del tiempo que tiene la película es una opción del director, ¿no? Esos planos fijos que os he hablado antes de empezar la película, que no se llevan ya en el cine, ¿no? Que es, bueno, esos tiempos muertos, que es un poco como a lo Antonioni, pues eso hoy día es curioso, pero casi por contraste nos sorprende y nos llega justamente porque ya no se lleva, ¿no? Esos silencios que hay entre los personajes, pues no cabe duda que están impuestos por el director, ¿no? Que no son cosas de los actores. Bueno, pues eso es llamativo, ¿no? Y eso, digamos que es una de las marcas de la película, ¿no? Que es, bueno, el guión es uno, pero si lo hubiera hecho otro director, seguramente le hubiera dado otro ritmo, ¿no? Y aquí los actores están muy estáticos a veces, y es una opción. Es una Me opción. parece que a mi criterio le falta diálogo, porque el cine cubano adolece de profundidad, siempre. En Cuba hay 5 o 6 películas. Lo digo yo, bueno, para mi gusto. Igual hay 40, para mí no. Carece de profundidad justamente por eso, porque hay una comisión que debe aprobar un guión y dirá esto lo puedes decir, esto no, porque el espectador tiene que saber, digamos, para mí que soy cubano y yo entiendo todo lo que ha pasado ahí, pero quizás estas chicas que a lo mejor no son cubanas o ellos, no están las causas que originan los efectos. O sea, para yo llegar a entender algo, yo tengo que saber por qué esa familia vive así, por qué esa familia tiene que denigrar, tiene que delinquir para sobrevivir. O sea, es una pregunta que se puede hacer un espectador que no sea capaz de entender o que no conozca en profundidad cómo se vive. Incluso el tratamiento del vestuario no me parece el adecuado, porque en un batey de un central nadie se viste de esa manera. Van muy bien, Más dobladito es el del profesor. van muy bien vestidos, digamos. Están demasiado bien vestidos. Ella puede ser la recepcionista del central, pero no puede andar de chaqueta de sastre. Es que eso no se lo cree ni Dios. Siendo tan pobres que vistan tan bien, ¿no? Por eso, Y sean tan guapos, pero eso ya... tradición ahí, o sea, como te viste de esa manera. No, igual el uniforme se lo dio la administración del central, pero que no es la realidad, no es así. Bueno, vosotros pensar de todas maneras, y ahora voy a hablar a favor del director, ¿eh? Cuando haces una película, yo o cualquier otro, Carlos Lechuga o quien sea, pues siempre hay una elección que es hacer las cosas muy reales, muy realistas. Por ejemplo, pues claro, estos dos actores, por ejemplo, son unos magníficos ejemplares de la raza humana, porque los dos son muy guapos. No así la suegra, que tiene cara de suegra desde que sale. Y además está paralítica para mayor Inri. Y la niña, que es una niña gorda. O sea que es curioso, ¿no? Porque la niña es más realista, porque no es una niña guapa, estos niños que nos acostumbra a veces el cine, ¿no? Sino que es la antiniña de cine, que es una niña gordita. Sin embargo, en los actores principales, el director pues, ha elegido, los ha vestido bien. Y entonces yo os explico un poco por qué. Cuando haces una película, aunque la película sea muy de la miseria o el personaje sea un personaje horrible y siniestro, el director siempre tiende a la estilización. Y aunque el personaje sea cobarde o malo, casi nunca hace, por ejemplo, suciedades, ¿no? Eso en el cine está prohibido. Y si tienes que hacer un malo, normalmente lo que haces como mucho es dejarle que tenga una barba así de 3 días mal afeitada. Aunque ahora eso está más de moda, pero y que fume, por ejemplo, ¿no?
esto de fumar, yo cuando veo un personaje en el cine que fuma, digo, ese es el malo, porque ahora ya no, no se lleva. Pero en los personajes, por así decirlo, protagonistas, pues el director siempre tiende a favorecerlos, aunque vivan en la miseria. Y, por ejemplo, aunque en el cine, aunque una chica tenga que hacer de fea, pues no la sacan, no es fea, sino que hace de fea. La peinan mal, la ponen unas cejas más espesas, no sé qué, pero nunca fea, sino que hace de fea. Entonces aquí estos personajes hacen de personajes miserables y con muchos problemas, pero ellos no lucen como miserables, ¿no? Eso es una elección de director. Puede ser equivocada o no equivocada, pero es una elección de director, ¿no? El director procura que sus protagonistas estén bien, o sea, sean agradables a la vista, ¿no? Aunque hagan un papel en el que tienen que hacer de perjudicados de la vida, como es este caso, ¿no? Puede ser, porque tú lo has recibido así, que en este caso se haya pasado, porque a mí también me ha extrañado, ¿no? Digo, que esta chica que bien va, ¿no? También es verdad que puede ser que todo le siente bien, ¿no? Entonces dices tú, mira, otro, o sea, porque está muy bien, la chica es muy guapa, tiene un cuerpo estupendo, ¿no? Pero, y él, tú fíjate, si te fijas, él a veces tiene algún roto, ¿eh? Tiene roto, pero es que le sienta muy bien hasta los rotos, ¿no? Eso es una elección de director. El director procura, por todos los medios, una cosa que viene un poco del cine americano, pero del cine americano clásico, histórico, y es que el director procura no perjudicar a sus intérpretes, ¿eh? Y por lo tanto que aunque hagan de pobres estén bien peinados, por ejemplo, ¿no? Aunque salgan no sé, se hayan caído en un muladar, en un sitio con excrementos, cuando salen, pues las chicas suelen salir con los labios pintados, ¿no? Bueno, eso es una lección del cine que a mí no me parece especialmente equivocada, que es estilizar mucho a los personajes y las situaciones, aunque tú no ahorres luego en lo demás crítica social o política o lo que quieras, ¿no? Bueno, pero si te ha chocado, malo. Si te ha chocado, malo, porque tú no tenías que darte cuenta de eso. O sea, el espectador no debe darse cuenta, o sea, tienes que ser lo suficientemente astuto para sacar guapos y bien peinados a los personajes, pero el espectador no debe darse cuenta que detrás está la mano del director. Y en este caso, a lo mejor, en la primera película de este director, a lo mejor se ha pasado de estilizar a los personajes. Eso es una cosa importante, ¿no? El equilibrio. Sí. Que no sé si lo ha hecho sin querer, pero a mí o sea, a lo mejor debería haber sacado una escena de la mujer lavando la ropa o planchándola, como que pudiese, porque sí es verdad que iba ahí siempre con la ropa planchada, iba con la ropa muy bien puesta, iba con tacones, hacer cosas que con tacones no sobrevive los tacones, básicamente haciendo, no es que lleve muchos tacones en mi vida, pero lo supongo. Pero sí es verdad que es una manera de reflejar cómo la chica piensa que algún día esa fábrica estará bien y eso, ir arreglada a la fábrica me parece que es una manera que tiene el director de decirte que la chica en todo momento cuenta con que esa fábrica funcionará algún día, entonces ella va como si fuera a ver a alguien, como si alguien le tuviera que pasar ficha, ella ficha, al principio la ves bien vestida, la ves fichando, cuando nadie va a aparecer en esa fábrica a ver si ha fichado o no, pero yo creo que lo hace por un formalismo y creo que el director sí intentaba, no pues ya por sacarla guapa, que también, pero yo creo que esa chica con un saco también estaba guapa, yo creo que era más por el hecho de ver un formalismo dentro de todo lo que la fábrica tiene que ver, y creo que de hecho es importante porque cuando se quita la ropa en el acto final que no sacan ni el hombre, lo único que sacan es la chica quitándose la ropa, Sí. creo que es una manera de quitarse la decencia que ha estado mostrando durante toda la película, porque siempre he intentado ir muy decente en todo momento. Perdón, pero me estoy poniendo nerviosa con la misoginia aquí. Como ves que la chica se vestía muy bien o lo que sea, pero lo de al final lo hace por necesidad. No ¿Quién llega ha ni dicho que no? guapa. No, él no ha dicho que no. Él no ha dicho que no sea por eso. Comentarios en general, que si la niña gorda, que si no sé qué, me parece que no estamos saliendo de contexto. No, yo no he dicho nada, la chica, la hija. No, pero en general. Ah, bueno, todos. pues vale. No, pero no ha dicho que la chica... No, que son opiniones. Pero... No, pero que la chica pero tú no has dicho que la chica tenga que vestir así por... No, No, yo no he dicho pero... que tenga que vestir de una manera, he dicho que ella decide. No, pero que... No, pero digo también que hay mucho trasfondo de todo lo malo que está pasando en la familia, a lo que se llega a hacer, como para quedarnos en el tema de cómo se viste uno o de lo guapo que otro. ¿Te das cuenta que Ser hombre estás o mujer. en un medio Entonces audiovisual? me parece que está quedando en una Vale. superficie que no. Pero en un medio
darle más valoración dentro de una filmografía antes que factores obvios. Así que estamos hablando de lo difícil de entender dentro de la película y no del hecho de que es importante que se tenga en cuenta cada uno de los personajes. No, quiero decir que lo que queremos decir, digo yo, es que evidentemente, aunque a lo mejor el director no ha acertado del todo, porque uno no debería darse cuenta, ¿no?, de que ella va, o que los dos van demasiado bien vestidos, por decirlo así, pero lo que sí está claro es que el director lo que ha querido es que para aumentar la empatía por esos personajes, pues ha querido que visualmente tú te sientas incluso atraído por ellos, ¿no?, físicamente atraído. O sea, que está hecho a favor de los personajes, ¿no?, el vestirlos quizá demasiado bien o lo que sea. Siempre los directores, porque no estamos hablando de esta película solo, ¿no?, estamos hablando del proceso de la creación de una película. Vosotros fijaros que aunque pues estén en una situación como la que por ejemplo están estos, ¿no?, que no tienen aire acondicionado y tal, pues son personajes que no sudan. O sea, porque el sudor, si tuviera manchas de sudor, las asilas y tal, entonces el director sabe, casi sabe, sin darse cuenta, es una reacción instintiva. Procura que los personajes que tienen que ser creídos o identificados, o que se les identifique, les quita todas aquellas cosas que físicamente, visualmente pueden resultar perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, pues en un medio así y tal, pues por ejemplo, pues eso, pues tenían sudor, por ejemplo, ¿no? Y ya veis que no sudan, ¿no? Bueno, eso es una reacción instintiva de los directores en general, en este caso, pues, porque es una película que sucede en un sitio subtropical, pues hablo de eso, pero si sucediera en el polo sería otra cosa, ¿no? En general, el director tiende a no perjudicar a sus personajes principales, aunque hagan de malos, pero no tienen que resultar desagradables, tienen que resultar rechazables, pero generalmente físicamente desagradables en el cine no. Eso es una cosa que ocurre en el cine en general, ya no hablo de esta película. A mí personalmente no me ha creado mucha empatía la película, precisamente por lo que decía aquí el compañero, que creo que falta diálogo, o sea, falta, ante una situación límite, me parece que queda muy superficial el luchar por la subsistencia del día a día. No hay, no sé, o sea, ningún momento de intercambio, de un análisis de la situación, de ver un poco una mirada más amplia que el día a día. O sea, en ese sentido, a mí personalmente me parece que ha quedado. Sí, yo por tirar una. Por suavizar el comentario de antes, no sé qué creo, porque entiendo dónde quiere ir y quizás no puede, no sabe bien cómo verbalizarlo. Por supuesto que el vestuario es un elemento de puesta en escena que está jugando significado en la película, pero lo que sí que es cierto es lo que estamos en una historia donde de lo que se trata es de sobrevivir. Y al final el eje central de esa supervivencia recae en la mujer, y eso está clarísimo. Es ella la que tiene que dar es decir, el que tiene que utilizar su cuerpo para sacar adelante a esa familia. Sí, una vez más, sí. Y eso después tiene, yo creo que está muy acertado esa connotación del vestuario para recordar que va a trabajar y que está ejerciendo una historia que ya no existe y que da también, porque tenemos otra personaje protagonista que sale varias veces y ya tiene un vestuario completamente diferente y queda completamente connotada por el tipo de vestuario que sale en sus encuentros con estos señores donde va a la casa. Pero sí que creo que el hilo conductor, la narrativa de la película al final con lo que te quedas es que la fuerza de la supervivencia recae sobre el personaje femenino y es ella la que tiene que poner contra las cuerdas su propia existencia, su propia. Después yo creo que el director lo tiene que resolver con esa secuencia de ellos dos en el baño, que a mí me parece que no acaba de desgarrar la película de como debiera, ¿no? Es como de una emoción contenida todo el tiempo que parece muy extraño, porque los cubanos no son así. Entonces dices, da la sensación de que hay un gran gusto por un determinado tipo de filmografía en el recorrido del director y que lo quiere volcar aquí, pero nos está contando una historia cubana y con unos personajes que para empezar no tienen esa empatía que tienen los personajes cubanos, ¿no? Esa forma. La fuerza. Entonces
hablar del... bueno, porque ya que surgió lo del... no estamos hablando del vestuario, pero no es una cosa banal en el cine, ¿eh? No es el vestuario en el cine no es una cosa banal porque es la estilización del personaje. Por ejemplo, porque resulta si están bien peinados o son sucios, ¿no? Lo que está claro es que el director en el personaje femenino ha querido, evidentemente, que nuestra empatía por ese personaje vaya paralelo a que ella, la mujer, más que el hombre, tiene un gran sentido de la autoestima, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? O sea, que esa mujer, en medio de todo lo que tiene que hacer, sin embargo, parece que siempre conserva la dignidad. Puede estar mejor o peor resuelto, pero que evidentemente está la intención del director. Y en cualquier caso, esa mujer está claro que cuando se viste bien y se peina y se pone elige incluso para ir a hacer de puta, ¿no? Tú le ves un gran sentido de la autoestima. Y eso está muy bien, ¿no? Porque en situaciones extremas a veces lo que se pierde es la autoestima, ¿no? A mí me parece que tus comentarios son muy acertados, ¿no? Y es que tú has puesto ahí el dedo en la llaga. Está claro que este director es su primera película y entonces se le nota muy influido por las películas, ¿no? O sea que está claro que él tiene una ideología cinematográfica muy acentuada, de ver muchas películas clásicas sobre todo, y eso en las primeras películas casi siempre se ve, ¿no? Y eso a veces pues se sobrepone, no está mal, son cosas del estilo, ¿no? Entonces tú ves, claro, tú cuando luego haces 4, 5, 6 o 10 películas, pues el estilo te importa menos, ¿no? Y el estilo sale porque la película es así y te sale el estilo. Cuando haces la primera película, tú piensas mucho en el estilo. Y esto, ¿no? O sea, que se note que yo soy director, ¿no? A ver si me confunde con otro. Entonces, aquí se nota mucho que el director quiere ser director, ¿no? Pero para mi gusto, él consigue una estética muy plausible, ¿eh? Muy plausible. Yo creo que que si no me equivoco, la película que ha hecho ahora, de la que yo estuve en un jurado y le dimos un premio al guión y ha hecho una segunda película, una de las cosas que yo creo es que hemos confiado en que este señor será un buen director de cine. O sea, es una apuesta porque su primera película, pues para ser una primera película, está muy bien conseguida, ¿no? Sobre todo está muy equilibrada, ¿no? Las cosas están muy equilibradas. A mí, contra la opinión de que habéis dicho algunos, hombre, el hecho de que no se explique mucho las cosas, ¿no? Y las cosas de Cuba y tal, hombre, lo bueno está que cualquiera, aunque lo vea un marciano, enseguida se va a dar cuenta de lo que pasa. Las conclusiones ideológicas son otra cosa, ¿no? Pero de lo que pasa en la vida, pues eso está bastante bien conseguido, ¿no? O sea que el testimonio del día a día, el testimonio del día está muy bien. Fijaros que es una tendencia que a veces tenemos los directores, sobre todo en las primeras películas, muchas veces derivas hacia el documental, ¿no? Y si quieres hacer un documental, lo que tienes que hacer es un documental, pero si quieres hacer una película, pues lo que tienes que hacer es una película. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un documental y una película? Pues la diferencia entre el documental y una película es que el documental, por supuesto, es un testimonio lo más profundo posible de las cosas que pasan en un determinado momento, en un determinado lugar o país, y la ficción lo que tiene que crear, atención a esto, porque esto es el eje de la creación, tiene que crear un conflicto. O sea, una ficción siempre tiene que tener un conflicto. No puede relatar las cosas que pasan y se ven, por muy cotidianas que sean, los sabores y los sinsabores del día, y las dulzuras del amor y los contratiempos de la política. Eso sería una narración plana, ¿no? Una narración, una simple descripción.
y la ficción es enemiga de la descripción, del paisaje, por decirlo de alguna manera, de los largos planos sobre los lugares y de unos señores que circulen por un paisaje, sino que la ficción tiene que crear, para que sea una buena ficción, tiene que crear un conflicto. Entonces, en esta película, ¿qué pensáis? ¿Cuál es, o sea, el director, en qué conflicto nos sitúa? ¿Qué impresión habéis recibido? ¿Cuál es el conflicto de la película? Yo, al menos a mí me ha hecho sentir mucha impotencia. Yo creo que la lentitud con la que ha narrado la historia es para producir esa sensación que a lo mejor en Cuba siente la gente, ¿no? De que nada cambia, de que no pueden conseguir comida, de que quieren salir adelante y no les es posible. Entonces creo que el estilo que él ha utilizado para narrar su historia crea ese sentimiento. Pues sí, seguramente lo ha conseguido con esas cosas pausadas que nos extrañan porque es verdad que los cubanos no se comportan exactamente así como ha sido señalado a veces, pero a veces justamente esa extrañeza nos crea una extraña angustia, ¿no? de esa lentitud. No, pero yo lo que preguntaba era que cuál creéis que es el conflicto o los conflictos de la película. Quiero decir que el director ha dicho, bueno, mira que hay un pueblo que yo conozco, que se llama Melaza, no sé si existe siquiera, en que las centrales, o los centrales, como dicen allí, están abandonados, no hay nadie que trabaje, el pueblo ha caído y además se vive muy mal. Pero eso no es un conflicto, eso es una descripción, ¿no? Entonces, él ha tenido que buscar un conflicto para hacer una película, para que la película se llame película y no se llame documental. Entonces, yo tampoco tengo muy claro cuál es el conflicto. Lo que digo es que, ¿qué os parece? ¿Cuál es el conflicto de la película? O sea, una película tiene que tener un contenido dramático, si no, no es una película, ¿no? Una película de ficción. Entonces, hay películas que son buenas, pero a los 40 minutos se acaban porque no dramatizan, porque no hay nada dramático, ¿no? Entonces, el origen del drama, de algo que merezca ser filmado, tiene que ser un conflicto, una contradicción. A veces son contradicciones, o sea, por ejemplo, en la cosa clásica, ¿no? Pues las contradicciones a veces son de cierta manera insalvables, ¿no? Por eso son grandes contradicciones. Y digamos que no hay un solo culpable ni un solo agente, sino que hay dos. Por ejemplo, por decir el ejemplo perfecto del conflicto, en Antígona, eso es un conflicto típico, ¿no? Un conflicto dramático típico. Ha muerto el hermano de Antígona y la ciudad, que ha sufrido de todo por culpa de ellos, de toda esa familia, dice, no, se acabó, esto se acabó, hay que solucionar cosas, aquí ha habido una guerra civil, y entonces el culpable una de las maneras de acabar con esto es que nadie preste honras fúnebres a este señor porque ha sido el culpable, dice el político, ¿no? Con mucho acierto, porque dice, ya se acabó esto de matarse unos a otros, y este señor no tiene que recibir honras fúnebres porque era un señor muy malo y que no recibe honras. Y entonces, ¿cuál es el conflicto? Que la hermana, Antígona, dice, bueno, pues eso es la política, que será muy bien y será incluso muy democrática, pero es mi hermano, y como es mi hermano, pues le voy a enterrar. Y entonces contraviene las leyes de la ciudad. Bueno, eso es un conflicto, eso es un conflicto, y es un conflicto clásico. Entonces, yo lo que propongo es que ahora nos preguntemos cuál es el conflicto de esta película, ¿no? Para que la película parece ser que nos ha llegado, que nos ha gustado, entonces nos ha emocionado a veces. Entonces, ¿cuál creéis que es el conflicto de la película? Yo creo que es, o sea, que, bueno, está claro que la fábrica está cerrada y que están esperando a que la abran, y creo que el conflicto, pues, es la situación, o sea, el tiempo en el que esperan de dónde van a sacar el dinero, pero no solo la familia protagonista, porque, o sea, la familia protagonista tiene como varias soluciones. Por ejemplo, se plantea que el marido se vaya
parece que está bien analizado. O sea, que entonces tenemos, según lo que tú dices, tenemos dos conflictos. Dos conflictos que se ayudan entre sí a ser conflictos. Uno, el conflicto general del pueblo, y es que les han cerrado la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, el pueblo no vive, no tiene de qué vivir, porque existe el paro, como en España. O sea que el gran conflicto general es un pueblo sin trabajo, donde llega la prensa que pone trabajadores y nadie lo lee porque no hay trabajadores. O sea que el primer conflicto, digamos, son la supresión de las centrales azucareras en Cuba. Como sabéis, algunos, bueno, sobre todo los cubanos, pues en Cuba durante siglos se ha dedicado a la producción de azúcar y en un momento determinado, hace unos 10 años o 12, se decidió que la caída del precio del azúcar hacía que se cerraran las centrales azucareras. Entonces fue un trauma no solo de trabajo, sino casi histórico, ¿no? Porque, coño, el país estaba identificado un poco con el azúcar. Entonces se cerraron las centrales y esos trabajadores que nos señalan aquí, ese pueblo, entró en el paro. Entonces eso sería el primer conflicto que tú misma has señalado, ¿no? El conflicto del cierre del lugar de trabajo, ¿no? Y el segundo conflicto, que ayuda al primero y el primero al segundo, sería que las relaciones amorosas en ese sitio han sufrido un golpe, porque como no tienen trabajo, no tienen casa, e incluso el primer conflicto es que un marido y una mujer se tengan que ir para hacer el amor, se vayan a la fábrica porque en casa no caben, o les ven o lo que fuera, ¿no? Y que el capataz ese y su amante tengan que alquilar una casa porque no pueden ir a otro sitio, porque no hay un hotel o lo que fuera, ¿no? O sea que tenemos un conflicto general y tenemos un conflicto principal que es el conflicto del matrimonio de la pareja, y unas subtramas, como se llaman ahora, ¿no? Unas subtramas que ayudan también a a ese conflicto, que vemos que sí, que no solo ellos no pueden hacer el amor tranquilamente, sino que tampoco el capataz con sus contratadas, ¿no? O lo que sea. Entonces, a esos conflictos, ojo, porque ahora estamos en el ojo de la creación, ¿eh? O sea, que por fin el director y el guionista han encontrado que sí, que quieren contar cosas de Cuba, de lo mal que están y tal, pero tienen que contarlo en una película. Entonces, el conflicto general es el cierre de una fábrica. Y el conflicto personal es que por culpa del cierre de la fábrica, pues entonces una familia incluso no tiene dónde hacer el amor, ¿no? Y porque vive con la suegra, porque la niña, porque la casa es pequeña, pues la luz, que tiene que quitarle la luz y todas estas cosas que hemos visto en la película. Ese sería, digamos, el conflicto personal al lado del conflicto general. Evidentemente, en una buena película, los dos conflictos tienen que confluir, ¿no? Y convertirse en un conflicto único. Esto ya queda para el espectador si se ha conseguido o no se ha conseguido. Pero vamos, eso está en el verdadero meollo de una creación cinematográfica, ¿no? Crear un conflicto para que haya un drama digno de ser contado. No vale con que el drama sea terrible, no vale con que estemos contando algo tremebundo, por ejemplo, sobre la emigración que viene de Siria. No, si quieres hacer una ficción, o sea, por muy gordo que eso sea, no vale como elemento creativo, sino que tienes que buscar además, ¿no? un conflicto interno a un conflicto general. Nosotros podemos juzgar ahora si la película, si ese conflicto se ha resuelto bien o si tiene trampa. Las películas son muy tramposas, ¿no? Para eso son películas. Si tiene trampa, porque ahí se nota no sé qué. Bueno, cuando se plantea un conflicto en una película, el guionista, el que cuenta la historia, y el director tienen que buscar las salidas al conflicto, ¿no? Las soluciones al conflicto, los resultados del conflicto. En el caso de
de Antígona y Creonte, el que prohíbe enterrar a su hermano, pues el conflicto estalla, el conflicto se resuelve entre comillas, estalla, porque ella decide que lo va a enterrar, ¿no? En los conflictos, en las películas modernas, tienen unas, digamos, falsas soluciones equivocadas, soluciones traumáticas, y en este caso la falsa solución sería, serían dos. Una sería la venta de carne. Quiero decir que el conflicto es muy gordo, es muy grande, y entonces no se puede resolver yendo al sindicato, sino que el conflicto tiene que resolverse de una manera delincuente, que es vender carne. Para los que no conozcáis demasiado la realidad en Cuba, ese conflicto es un conflicto tremendo allí, ¿no? La venta de carne clandestina. Porque, bueno, la carne está racionada, hay poca, se vende en los mercados oficiales, y entonces pues hay un contrabando de reses sacrificadas pues, fuera de matadero, ¿no? Mediante métodos a veces tremendos, por ejemplo, hacer que una vaca sea atropellada por un tren y esas cosas, y luego cosas de ese tipo. Entonces, la venta de carne es una cosa que en el pueblo cubano la venta clandestina de carne está muy presente, ¿no? Y es un delito que te lleva a la cárcel. O sea, no es solo una venta más, sino que es un delito que te lleva directamente a la cárcel. A lo mejor con otra cosa se hace la vista gorda, pero con esa no. Con esa se va a la cárcel. Por lo tanto, nuestro protagonista elige una falsa solución, ¿no? Que es la venta de carne, que sabe que le puede llevar que no va a resolver el conflicto, sino que aumenta el conflicto. Bueno, como estamos tratando de hacer una película, pues entonces el drama aumenta porque hay una falsa solución que es la venta de carne. En el caso de ella es que comercia con su cuerpo, ¿no? O sea que los dos tienen una falsa solución, que es que en vez de resolver el conflicto, estalla en otra serie de conflictos. Con lo cual ya tenemos la película armada, ¿no? Ya tenemos el drama. Luego la película puede resultar buena o mala, o contarse con trampas, o lo que queráis, pero evidentemente está armada así, ¿no? O sea, una película no puede ser solo un testimonio, una película tiene que ser más cosas, entonces hay un drama. Pero cuando un drama se plantea, los protagonistas buscan la resolución del drama. Por ejemplo, pues en una película de gángster, pues el gángster roba, que para eso es gángster, o mata, que para eso es criminal. Y entonces es digamos, un conflicto, una resolución, por decirlo así, un falso camino. Entonces aquí tenemos el falso camino de ella y el falso camino de él. Yo creo que aquí habéis apuntado que así como el de él queda duro, bastante duro, en el de ella a lo mejor habéis apuntado, yo no digo nada, habéis apuntado que en el de ella parece un tanto débil, ¿no? Que la resolución dramática del asunto parece un tanto debilitada del conflicto que ella le puede suponer prostituirse. Entonces, a ver, opiniones. Yo me atrevo a preguntarle, ¿nos podría explicar un poquito otro conflicto que ha quedado un poquito al margen y que para mí me parece que es esencial? Es el conflicto de la escuela. Es esos niños que representan un poquito el reverso de ese pasado en la fábrica y ese futuro que nos da la espalda. Las imágenes me han parecido de un valor increíble. Niños dando la espalda al espectador y con... me parece que es otro conflicto. La película ha sido la escuela, los niños y un maestro. Bueno, pues tú ya tienes un resultado. O sea, esto lo que muestra, lo que tú dices, porque yo en eso no había, vamos, lo he visto como todo el mundo, pero no había reflexionado sobre ello. Ahí se ve cómo cada espectador construye o reconstruye o deconstruye su propia película, ¿no? Entonces cada uno ve en una película, cuando la película es buena, cuando la película es buena, cada espectador lleva
consigo una especie de mochila con tus ideas, tus zozobras, tus penas. Entonces tú has visto sobre todo eso, ¿no? Donde otros seguramente habrán visto que el conflicto de la mujer pues es un conflicto dramático, porque una vez más la batalla final se desarrolla en el cuerpo de una mujer, ¿no? Bueno, pues ahí tienes, o sea, eso quiere decir que la película tiene, como tienen las películas buenas, muchos pisos, ¿eh? Y eso está muy bien por parte de la película, ¿no? Por ejemplo, pues yo, como no soy de educación, pues eso me gustaron mucho, me impresionaron mucho las imágenes de los niños, porque además los niños siempre atraen mucho, ¿no? Son muy útiles, con perdón por dadores de útiles, son muy útiles dramáticamente, pero no me había parecido un conflicto fundamental en la película al lado del conflicto del hombre que tiene que delinquir y de la mujer que tiene que prostituirse. Pero es sí, seguramente otro verá más cosas, ¿no? Otro verá muchas más cosas. Yo veo otro conflicto más sobre lo mismo, es el de la pareja, sobre no sé, que ella se tenga que prostituir. Es decir, para mantener la pareja se tiene que destruir la pareja. Es como un contrasentido. Sin embargo, en esta película que lo perdona con esa... es curioso, sí, que no me convence. que no te convence, sí. No, hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que normalmente en el proceso de creación, normalmente la resolución de esos conflictos entre pareja llevaría a la destrucción de la pareja. Aquí no. Normalmente, o sea, si utilizáramos 100 películas en que sale este tipo de cosas, ¿no? En el 99 la pareja quedaría destruida. Aquí el director ha querido ponernos un ejemplo de pareja en que el amor y la solidaridad entre ellos vence a las circunstancias exteriores, ¿no? De todas formas, yo creo que es creíble, ¿no?, ese final, porque de alguna manera él vende carne, ¿no?, y ella vende carne también, si lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿no? Y quizá en una situación de presión él podría llegar a venderse, ¿no?, como lo hace ella, si las condiciones fueran diferentes, ¿no? Pero yo creo que la solución al conflicto en ambos casos es similar. Es muy paralelo, ¿no? Sí, hay paralelismo, claro. Pero vamos, que normalmente, entre otras películas, eso llevaría a la destrucción de la pareja. Quiere decir que o ella no soporta, bueno, ya le meterían en la cárcel y ella se casaría con otro, yo qué sé, ¿no? O él no podría soportar los celos, iría y mataría al capataz, yo qué sé. Entonces, o a ella, yo no sé. Entonces aquí, sin embargo, o sea, hay una parte, digamos, una resolución que a algunos les parecerá falsa, resolución, y es que la pareja permanece incólume Bueno, eso forma parte de la opción del director, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que ahí es donde termina la película, justamente nosotros no alcanzamos a ver qué pasa después. Vemos la reacción de él, no sé, unas horas después, pero su reacción a futuro no la conocemos, o sea, tampoco sabemos O sea, que el final, te parece que es un final en suspenso, ¿no? O sea, que no hay una... Sí, y en realidad pienso que sí es ella la que lleva toda la fuerza de la película, ella en ningún momento se la ve debilitada, ¿No se la ve? debilitada. Simplemente pienso que nosotros a él, pues sí, nosotros no alcanzamos a conocer su verdadera reacción, porque pues también hay como un alivio paralelo que es la piscina, que ya tiene agua y están los niños jugando, entonces siento que también eso como que nos distrae un poco. Pero, perdona, hasta la forma, ¿no?, en la que acaba, ¿no?, porque él, y el agua siempre es un elemento purificador, ¿no?, en todas las narraciones, él se purifica la piscina y después la limpia ella con agua también, no la enjabona y la lava. O sea que tanto el paralelismo que hay de venta de carne como de lavado a través del agua, yo creo que es muy paralelo en el final de la película.
evidentemente lo de la carne y la otra, la carne que vende él y la carne que vende ella. Pero es que yo no estoy de acuerdo con que ella venda carne. O sea, no sé en qué veis eso. No, bueno, que se prostituye, como quieras llamarlo. Es que cuando ella se prostituye, ¿no? Está vendiendo, ¿qué es la prostitución? Vender el cuerpo, ¿no? Bueno. En ese, ¿no? Entonces, ¿qué es la prostitución? Yo no veo como la prostitución que estés vendiendo tu carne. Tu cuerpo, ¿no? Cuerpo, el cuerpo de carne. Pues yo no es que esté 100% de acuerdo, pero yo veo lo que intenta expresar, que es una Yo- metáfora. Vale. Una metáfora, ¿no? O sea, no quiero decir que esté bien. Bueno, yo no creo que él, eso son cosas que pone el espectador, ¿no? Esto que estamos hablando de la carne y la carne, normalmente se sorprendería seguramente el director, como me he sorprendido yo a veces cuando hacen introducciones en mi película, y yo solo quise decir que ella se acostaba con quien no quería por dinero y el otro vendía carne porque no le queda más remedio, ¿no? La parte metafórica te sale a la película. Son legítimas, ¿eh? Eso que estáis diciendo es legítimo, pero generalmente no está en el proceso de creación, ¿no? O sea, tú no... Normalmente es muy raro que el director dice, qué buena idea he tenido, voy a hacer una metáfora sobre la carne y carne de ella, carne de él. Lo que pasa es que No. al final la jinetera también, la jinetera vende carne dentro de la casa. O sea, yo creo que probablemente sí, es mi impresión. Y la carne al final está cocinada encima de la mesa. O sea, yo creo que hay, o sea, la comida, el tratamiento que se hace de la carne, en mi impresión, es bastante elaborado, ¿no? O sea, yo creo que quizá no, pero quizá sí. Sí, no, esta es la legítima, o sea, yo insisto que es la legítima proyección por parte del espectador, que hemos hablado al principio. El espectador no es inocente. El espectador va con sus ideas, sus prejuicios, entonces nosotros proyectamos en la pantalla muchas de nuestras cosas, entonces en este caso estamos proyectando esa idea, ¿no? Que no tiene forzosamente que ser la idea del director, pero que el director no negaría, porque generalmente yo cuando hacen una interpretación de mis películas que es determinada, digo, bueno, está en la película, a mí no se me había ocurrido, pero, o sea que esto lo que demuestra es que las películas no solo no son algo cerrado, sino que el espectador las termina de contar. De todas formas, nosotros lo que hacemos es tamizar todo por nuestros conceptos culturales. Claro, por supuesto. Y en realidad estamos viendo una película donde la vida va de no tener nada y de que no hay nada mañana, ni antes de ayer, ni al día siguiente. Por lo tanto, este concepto de la pareja, del amor y todo esto, pues es una cosa muy, entre comillas, diferente, ¿no? O sea, cómo culturalmente eso se vive, pues habría que tenerlo más cercano para saber cómo te cambian los referentes de este tipo de valores cuando estás viviendo así. Y por otra parte, a mí lo que me llama la atención, que a veces creo que está muy bien, porque además están los niños, que salen mucho y siempre genera una cierta empatía, pero que no es demasiado fría la película en muchos momentos. No genera ningún tipo de empatía emocional. Estamos viviendo cosas muy duras y sin embargo no te provoca ningún tipo de emoción. Te deja indiferente que esta señora venda su cuerpo o te deja indiferente a veces incluso pues bueno que vivan de manera tan, ¿no? tan miserable. Y eso es a mí lo que le achacaría a la película, que no consigue en determinados momentos contar cosas que son muy duras y a veces también es algo positivo, es decir, conseguir no romper, arrastrarte emocionalmente en pobrecitos los niños. No sé, es una percepción. A mí me ha pegado bastante palo. Es decir, desde mi punto de vista, yo lo he pasado un poco mal en la película. Quiero decir, Sin embargo, yo no. claro, o sea, Es decir, y es muy fácil, sobre todo, por lo menos desde mi punto de vista, con los niños. A mí me pasa con los niños que rápidamente se me van, ¿no? Ver esa imagen de esos niños en esa piscina nadando encima de las sillas, o ver la imagen del colegio, o ver esas miradas de esa niña esa niña que consigue transmitir mucha ternura, ¿no? Cuando en medio de toda esa historia, y sin embargo a veces pues te deja bastante frío, porque no sé, hay algo que emocionalmente no te arrastra. Es un tema de atmósfera, yo diría. Y quería decir esto y ya no decir nada más, que hay otro subconflicto para mí, que es la construcción, porque la escuela que constituye como capataz este tío está construyendo su casa con los materiales de la escuela. Pero eso lo sé yo porque sé que sucede allí, pero eso no está dicho. Aquí nadie entendió eso. ¿Cómo un hombre es capaz de construir esa casa con esa pintura y no haber una escuela? Y los niños dar clases en un portal. O la escuela no está terminada. Ese señor se está robando
Tú dices el capataz. Sí, sí, el capataz, claro. O sea, nadie puede construir una casa de esa manera así allí, porque yo quiero, vamos, que como aquí tú te compres un terreno en un sitio y compres las cosas y contrates a alguien. Ese señor se está robando eso. Entonces luego la falta de valores, mira a la niña gordita, va donde está aquella cosa, que hay como una cruz y como si fuera algo y se roba ya las monedas de niña. ¿Por qué? Porque él está viendo un circuito dentro de donde ella se desenvuelve que la está como que deformando en la pérdida de valores absolutos. Como la madre le dice a la hija cómo tiene que ir a prostituirse. O sea, yo soy padre y yo, aunque me comiera un cabo hervido, estaría de acuerdo con que mi hija o mi pareja hiciera eso. O sea, la pérdida de valores también yo creo que es un conflicto y la corrupción es otro. Pero de la manera en que está recreado, yo lo entiendo porque yo sé, pero estoy claro. Mira, creo que nadie se ha dado cuenta que la jinetera es sobrina de la viejita y fue la que mandó a robar el reloj. Nadie ha hablado de eso. La jinetera mandó a la otra a robarse el reloj. Está ahí medio sí, medio no. Está dicho Hablamos del reloj claramente. que robó. Claro. Fue la propia. Bueno, él se ha dado Le cuenta. digo, hay un reloj en un cuarto porque ella llega y le dice, si siquiera era de oro y le dio el dinero después que lo vendió. O sea, hay falta de diálogo, falta circunstancia, profundidad, como yo digo, sin pedir que sea un documental, Sí, sí. me encanta el documental como género, pero que la gente... Pero ya se ve que un cubano pone más cosas, ve más cosas, ¿no? Que uno que no es cubano. Ahora, también es verdad que un no cubano, al estar despojado de la visión que un cubano tiene por la propia realidad cubana, también es verdad que le llega la película de una manera más pura, en el sentido de que ve una serie de... O sea, ve, por ejemplo, porque el fracaso del socialismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a lo mejor el cubano ya está acostumbrado y dice, no, bueno, esto son cosas que pasan allí. ¿Por qué el hombre puede pagar tener sexo con jineteras? Porque es un corrupto, porque vende Sí, sí. material. Bueno, eso sí. Bueno, pues ya. Bueno, pero tú eso, evidentemente, lo vistes más y nosotros no podemos vestirlo así, pero a cambio de eso, nosotros vemos una historia más estilizada, ¿no? de un conflicto profundo entre, bueno, pues no sé, por ejemplo, a nosotros nos impresiona mucho ver cómo ese camión, a mí por lo menos, ese camión pasa dando consignas continuamente absurdas, ¿no? Que nadie puede seguir ya, ¿no? Bueno, pues a nosotros eso sí nos... Está convocando a unos azucareros que no están, que no existen, igual que vende carne Sí, sí. un alto cargo del central, Sí. que tampoco está dicho, pero podría haber funcionado, como que me he tenido que dedicar a esto porque no puedo hacer nada, porque yo era el ingeniero, el maestro de azúcar, por ejemplo. Y luego una última cosa, melaza quiere decir muchas cosas en Cuba. Melaza es una palabra que está relacionada con la verborrea, con el mareo, con que... Y viene ya con la melaza. Tu cuento siempre es el mismo, vamos. Entonces es como eso, como la desidia, como estar nadando en ese fanguero. Pero es también el residuo, ¿no? La melaza es un residuo de la Sí, caña sí, de es un azúcar. producto de la caña. Claro, como la fábrica no funciona, la gente que saca de eso también, yo lo veo El matando. pueblo se llama melaza, porque Claro, no por sé si eso. en Cuba- El pueblo se llama Melaza, que yo me imagino que no existe en ningún pueblo, no, ¿no? yo creo que no, que es ficción, pero, Sí, sí. pero que bueno, que me parece muy bien el nombre que le puso a la película. Sí. Con el central, con el azúcar y con todo lo que ahí sucede. Es como si fuera un fango, ¿no? Y luego una cosa que a mí también me llama la atención, ahora, bueno, yo procuraba que esta discusión fuera sobre todo sobre la creación, ¿no? Independientemente de esta película. Pero sí me llama la atención, aunque no era mi intención hablar de eso, que tratándose de una película cubana no hay mucho humor, ¿no? Que en las películas cubanas siempre hay más humor, ¿no? Por eso es que Sosa, una película cubana, otra película cubana, nos habíamos reído en varias ocasiones. Sí, aunque fuera también muy crítica. Sí. Incluso en esa misma película. Pero lo que pasa es que a lo mejor es un problema de concepto, de cómo él Sí, quiso claro. recrear su historia, Bueno, no está claro. los colores que le quiso dar y cómo lo quiso transmitir. Con ese ritmo, con esa desidia, con esa apatía, con esa falta de diálogo, de planos así casi generales, apenas hay planos cerrados. Digo yo, es la película de Lechuga. Si hubiera hecho una, que no soy cineasta, la habría hecho de otra manera. Bueno, pero
en eso, desde luego, yo pienso que es una opción de cineasta, muy de cineasta, quizá demasiado de cineasta, que es hacer una película con esa puesta en escena. Yo no sé la siguiente que ha hecho, supongo que ya no será así, con esa puesta en escena, con esos tiempos tan muertos que además ya no se llevan en el cine, o sea que por eso es más chocante, ¿no? O sea que en realidad eso lo ha conseguido, porque ha conseguido llamarnos la atención sobre los tiempos muertos, ¿no? De todas maneras, yo pienso que la película es más fría y, o sea, sobre todo porque no utilizan música apenas para, no sé, pienso que la música en el cine es esencial porque tú puedes transmitir alegría o tristeza, nerviosismo y el director no utiliza nada de eso. Entonces, usted como director recomienda la utilización de música para llegar de una manera más cercana al público o no? Bueno, eso es una cuestión ya casi filosófica, ¿no? Y por no decir ya directamente metafísica. Hay directores, por ejemplo Buñuel, que no ponía música en las películas, porque le parecía que era mentira, ¿no? O sea, que qué casualidad, suenan los violines en las escenas de amor, ¿no? Coño, qué curioso, porque cuando tenemos una escena de amor no suena ningún violín, normalmente. Entonces, les parece que eso es, de alguna manera, una utilización, ¿no?, de la música para provocar unos sentimientos que tiene que provocar la película sola sin la música. Bueno, es una opción que ha seguido. O sea, que él ha querido hacer una película. Sí que ha tenido música en la película, ¿eh? Bueno, pero. Es que esa afirmación que habéis hecho de que no hay música en la película, yo discrepo desde los títulos de crédito. No, no, hay música, eso que llaman diegética. Es música que viene, por ejemplo, en el baile. No hay música. O sea, para efectos cinematográficos no hay música. Hay música al principio y hay música al final, pero eso no vale. O sea, no hay música mientras hacen el amor, en fin. O sea, que no hay música. Bueno, es una opción atrevida, porque la música ayuda mucho a que las películas emocionalmente lleguen al espectador. Es una opción muy atrevida por parte del director. Normalmente todas las películas tienen música y se acepta, ¿no? Otra cosa es que cuando hay excesiva música sentimental en las escenas de amor, pues tú un poco notas también la trampa, ¿no? Porque sí, te llega y te hace llorar gracias a la música, casi sin darte cuenta, ¿no? La música, por ejemplo, las películas americanas tienen mucha música, pero casi no nos damos cuenta. Pero tiene mucha música muy bajita, mientras que en el cine español, sobre todo en el cine español, a veces la música empieza, tú notas que entra la música, ¿no? O sea, hay una escena de amor y tú notas un topetazo musical, porque hay en las películas americanas, si os fijáis, que eso está muy bien hecho, hay casi una alfombra musical general, muy bien hecha, normalmente muy bien hecha, bajita, de tal manera que la música ayuda, pero no. Hombre, los americanos son muy listos para hacer cine, o sea que para otra cosa también. Entonces, eso te ayuda a entrar en las películas. Y por ejemplo, esta película nos hubiera parecido no tan fría si hubiera tenido una música de fondo, ¿no? Entonces ahí el director no ha querido hacer eso. Eso es una opción atrevida, pero es una opción, ¿no? Hay una escena, de sonido que en algún momento ella, es que no recuerdo ahora mismo la escena, está oyendo un tren al pasar y lo único que he visto es una vía oxidada. Nadie se acuerda de esa escena de ella y se oye un tren, sí. Cha, esto que va. Ya, que va puede ser. Está subrayando algo, ¿no? Puede ser, sí, será que se recuerda de cuando había trenes de azucareros, ¿no? Pero vamos, la verdad es que hoy en día, así como Buñuel, por ejemplo, y Berlanga tampoco utilizaba música, cuando les convenía ponían un poco de música porque era lo que se llama música diegética, ¿no? O sea, cuando te conviene, pues pones una música que venga de una radio o algo así y dices, bueno, la película no tiene música, pero se oye por un altavoz. Bueno, pero normalmente hoy pues se utiliza la música. Ya os digo que la tendencia es utilizar la música, mucha música, antes se utilizaba menos, mucha música, casi continuamente música, pero muy bajita, sin subrayar demasiado. Esa es la tendencia actual, no entro ni salgo en ella, y aquí está claro
que el director, para aumentar todavía más esa sensación de nada y de pausas de diálogo enormes a veces, sin música, porque con música se hubiera habido un relleno, ¿no? Pues con eso ha aumentado, si se quiere, el dramatismo de las escenas, ¿no? Él ha confiado sobre todo en sus actores y en las pausas de los actores y en el escaso diálogo de la película. Es una opción que puede ser discutible, pero yo creo que él no solo lo ha hecho conscientemente, claro, sino que al mismo tiempo, en su estilo, lo ha conseguido, en su estilo. A mí me llamó la atención y ya os digo que yo creo que este chico, que es joven, pues si no se tuerce demasiado su camino, será un buen director. Lo es, ¿ves? Ya lo es. Bueno, pues me alegro de oírlo. Bueno, pues nos hemos acercado a lo que es un proceso creativo de una película, ¿no? Y sobre todo lo que ha quedado demostrado, sin que demasiado, yo no insistiré demasiado, es que, como veis, uno proyecta sus propios sentimientos, ideas e incluso recuerdos en las películas. Las películas no están terminadas cuando se da el último claquetazo, sino las películas las termina el espectador, como cuando estáis sentados en la butaca. Así que hasta la próxima.